es que no es un sistema centralizado con neuronas, pero sí es toda célula, cada célula de la planta, esa es la diferencia, está en toda la planta, tiene la capacidad de percibir y percibir así como nosotros los olores a través de receptores, Sí, proteínas en las células, liberan compuestos que son percibidos como si todas las células de una planta en la parte aérea o en la raíz, porque también ahí están, oliendo, ¿sí? Están oliendo, porque es la misma forma en que nosotros olemos, huelen ellas, el mismo nomás que sistema. no Hay tienen una nariz. receptores en las Hay células receptores que detectan que la perciben presencia. moléculas y entonces eso las alerta las prepara para procesos, catastróficos, para ataques, tienen que responder más rápidamente al cambio, y eso implica en la interacción con el medio y al cambio de los factores como el clima, ¿sí? Y entonces, pues las plantas tienen eso, tienen genomas muy grandes. El genoma más grande que se conoce en un organismo es de una plantita que está en Japón. Sí, que es varias veces más grande que el del humano. Sí, y ahí está, y dicen, ahora todavía se dice que eso es muy extraño y porque además tiene mucho dificultad. Tendría que, cuesta más copiar ese ADN para reproducirse, pero lo hace. Y entonces, ¿Por qué gasta tanta ¿por qué? energía en? Sí, porque tiene un genoma tan grande y qué significa eso, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto que estén con nosotros, como siempre, en este su programa, Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Un agradecimiento al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la radio de todos, y a la Radio Nicolaita, la voz de la Universidad Michoacana, por la transmisión de este programa producido por el Departamento de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Michoacana. Al micrófono, Horacio Cano. Pese a que hoy tenemos un programa pues muy sabroso y controvertido, hace unos días escuchaba yo a una persona que explicaba por qué no comía carne. Por supuesto, esto es absolutamente respetable y hay incluso elementos de salud que justifican reducir el consumo de carne, incluso cuestiones ambientales y demás. Es muy costoso energéticamente, contamina, pero además pues el consumo de carne puede tener efectos, el exceso de consumo de carne puede tener efectos en la salud. Pero bueno, la justificación de esta persona es que pues no le gustaba el sufrimiento de los animales, que pues a las vacas les dolía, sufrían, se estresaban, lo cual es cierto cuando son sacrificadas. Pero en cambio los vegetales pues no había ningún problema. Es decir, esta persona asumía que el sufrimiento es una cuestión de las vacas y los animales, y las plantas no tienen pues ningún problema. Como no sangran, no se parecen a nosotros, pues no hay problema. Es una visión muy antropocéntrica, hay que decirlo. Y entonces, bueno, pues yo invité aquí a la doctora Guadalupe Zavala Páramo para que platiquemos de una nueva línea de investigación con un nombre muy raro, ya hablaremos de esto, pero que precisamente junto con muchísimas otras investigaciones nos demuestran exactamente lo contrario de la justificación de esta persona para no comer carne. Guadalupe, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, pues un gusto volver a platicar aquí, y ahora de las plantas, que pues es un mundo muy desconocido en general para la gente. Hay quienes aman a las plantas y quienes sí tienen un sentido como más de que ellas perciben. Podemos encontrarnos con muchas anécdotas al respecto, pero la idea general es de que las plantas no sienten. Sí, que esa es la diferencia. Me preocupa dañar una vaca o a un cerdo o a un conejo o un guajolote, pero no me preocupa dañar a una planta.
porque asumo que lo que se parece a mí, pues sufre como yo, y aquello que no se parece, pues no tiene nada. Por principio hay que decirles pues que tanto tú como yo estuvimos trabajando mucho tiempo con metabolismo secundario y con estrés en plantas precisamente, es decir, de cómo las plantas percibían. Pero esto de cuando nosotros trabajamos con ello hace no muchos años, se ha revolucionado completamente al grado de que ahora hay toda una línea de investigación, toda una nueva disciplina que se llama neurofisiología vegetal. Y bueno, pues esto es rarísimo, las plantas no tienen neuronas. ¿Por qué neurofisiología? Sí, lo que pasa es que, de nuevo, la percepción general es que no, las plantas no sienten, pero las investigaciones que se han desarrollado, bueno, ya lo sabíamos desde antes quienes trabajamos con plantas, bien lo dices, hace nosotros mucho tiempo que hemos trabajado con ellas en diferentes niveles. Y entonces, bueno, incluso nosotros tenemos nuestras propias observaciones, ¿no? De cómo se sienten muy claramente cuando nosotros trabajábamos con ellas, revisando justo algunos compuestos que sintetizan ante patógenos o por estrés precisamente. Resulta que era bien curioso, pero ahora es muy explicable, lo sabemos por qué. Había personas que las estresaban y mucha gente lo sabe. Si notas ahí anécdotas de gente que dice que las plantas las quieren, que tienen buena mano. Que tienen buena mano, sí. En cambio hay gente que tiene muy mala mano, se les secan, las ahogan. Y nosotros logramos ver eso, no nomás viendo que se secaban las pobres o que, porque no las riegan igual, tampoco es tan complicado eso, pero por más que hacen el esfuerzo, las plantas no crecen bien, están mal, y entonces nosotros llegamos a medir que efectivamente se estaban estresando en la presencia de algunas personas, o de ruidos. Recuerdo yo que si pasaba, por ejemplo, una motocicleta, y eso lo notamos, que hacía mucho ruido cerca de ellas, y no fue un experimento, fue casual, pero logramos identificar que eso las estresaba, esos ruidos. Imagínense todas las plantas que están en los camellones, estresadísimas, pero sobreviviendo, y encontramos que sintetizaban compuestos que estaban mostrando que ellas estaban estresadas efectivamente. Pero ahora entonces ya sabemos pues que en realidad es que sí, pues compartimos sensibilidad en la forma muy similar a como lo hacemos el grupo entre los animales, los hongos, y es que nuestra costumbre es pensar que si no hay un cerebro, no hay sensibilidad ante el medio, pero al contrario, las plantas son muy sensibles al medio. La diferencia, y por ahí un experto, un líder mundial, Mancuso, Stefano Mancuso, italiano, lo señala, y yo estoy absolutamente de acuerdo con él, que es que ellos no tienen organización celular especializada, centralizada. Nosotros tenemos órganos, ¿sí? Especializados en ciertas funciones que están coordinados entre ellos, pero cualquier célula tiene toda la información necesaria para cualquier función. Igual ocurre con las plantas. Y la sensibilidad no es nada más que tengamos una nariz o que las neuronas estén desarrolladas. De hecho, las neuronas están muy especializadas, pero no significa que otras células no perciban, ¿sí? En nuestro cuerpo. Aquí hay un punto fundamental. De entrada, el sentir, el poder sensar el medio, es una condición para la vida. Es decir, todas las células de todos los organismos, incluyendo bacterias, ¿sí? Una almeja, un pólipo, sienten y se estresan, porque esa es una condición de sobrevivencia. Sí, porque eso les advierte de que hay un riesgo y que pueden morir. Sí, que nosotros no escuchemos a un ostión diciendo help me, no significa que no. En español, por favor. Ayuda, no socorro, no quiere decir que no está estresado.
Todos los seres vivos se estresan. Ahora, los argumentos de esta persona, pues vegana, decía es que los animales se estresan cuando van a ser sacrificados o el maltrato, lo cual es cierto, Sí, y producen toxinas. Bueno, pues hay que decirles que las plantas se estresan y producen montones de toxinas, incluso más sí. que los animales. Sí, luego también se tiene la idea de que las plantas, como son naturales, es una idea muy, muy nebulosa de que eso es natural y lo demás, ¿no? Son sanas absolutamente y resulta que producen muchos compuestos tóxicos de defensa, muchos compuestos de interacción y lo están haciendo porque están percibiendo el ambiente. La diferencia es que no es un sistema centralizado con neuronas, pero sí es toda célula, cada célula de la planta, esa es la diferencia, está en toda la planta, tiene la capacidad de percibir y percibir así como nosotros los olores a través de receptores, Sí, proteínas en las células. dice Stefano Mancuso que, bueno, a diferencia de los animales que tienen un sistema nervioso centralizado, Ajá, desde el cerebro hasta ganglios, sí, ganglios que hacen la misma función, pues la planta completa es un cerebro. sí, así es. Ujú. Sí, porque cada célula puede responder y comunicarse con las otras. Sí, ahora, pues uno no escucha gritar a las plantas No, y pero los sí. animales sí gritan. A ver, Lo que pasa es que uno no las escucha gritar porque su nivel de grito, que sí lo hacen, sí hacen ruido, no lo percibimos. Como muchas cosas no percibimos y que creemos que no existen porque no las percibimos. Ahora sabemos que muchos animales, por ejemplo, ven en infrarrojo, en otras formas, bueno, no diré infrarrojo, pero leen en otras ondas longitudes de onda de la luz, ven, y entonces ven cosas que nosotros no vemos. O también tenemos ideas luego medias así absurdas, pero bueno, claro, porque no se parecen a nosotros. Decir, no, es que los perros no ven en colores, o cosas así. Pero no significa, pero ahora sabemos que sí, porque la ciencia ha avanzado tanto como para poder medir con más precisión realmente cómo es, no nada más lo que pensemos que es. Y bueno, ahora lo podemos notar incluso sin llegar hasta una cuestión científica, cómo perciben tanto animales como plantas cosas que nosotros no nos damos cuenta. sí, a una planta, si se le amenaza, digo, hay una amenaza por un patógeno, por un Ajá, daño mecánico, genera ultrasonidos que sí, son percibidos por otras plantas y esas entran en estrés, es decir, se preparan para sí. el hipotético daño que les va a llegar. Sí, sí, ahora ya, eso sí, ya se pudo registrar, no es así como una idea, pero ya se pudo registrar gracias a también la tecnología con la que se está contando. Pero no solo eso, también liberan compuestos que son percibidos como si todas las células de una planta en la parte aérea o en la raíz, porque también ahí están oliendo, ¿sí? Están oliendo, porque es la misma forma en que nosotros olemos, huelen ellas, El mismo nomás que sistema, no hay tienen una nariz. receptores en las Hay células receptores que detectan que la perciben presencia. moléculas y entonces eso las alerta o las prepara para procesos catastróficos, para ataques, para que andan unos herbívoros ahí mordisqueándolas, o para que están los polinizadores y que hay que atraerlos, también liberan moléculas de Sí, fíjate, atracción. ahorita vamos a ir a una pausa y vamos a continuar hablando de este tema, pero yo creo que podemos sacar una primera conclusión. No, las plantas no son insensibles. Las plantas sienten y perciben básicamente las mismas señales que nosotros y Ajá. responden al daño, responden a la agresión, ¿sí? De una manera, ahí sí, un poco diferente que la de nosotros. Vamos, nosotros le podemos correr o podemos llorar o cosas así, pero una planta produce una serie de respuestas como manera de responder a esta agresión. Sí. ¿Sí? Vamos a la pausa y regresamos. No le cambies, se va a poner muy bueno.
Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos aquí platicando un poco solemnes, no sé por qué, de que las plantas sienten, las plantas se estresan, las plantas, vamos a decirlo en términos que todo el mundo nos entienda, se asustan y se preparan para recibir un daño tal y como lo hacemos nosotros. Por supuesto, el tipo de respuestas cambian y por esa razón nosotros pensamos que no lo hacen. Pero todos los seres vivos, decíamos, desde una almeja, una flor, una cucaracha, por supuesto que siente. Sí. Entonces, incluso hay algunas religiones, algunas filosofías como los budistas, los taoístas, que no matan ni una cucaracha, porque entienden que ese animal pues siente y ese animal sufre, ¿sí? Y es parte de todo el universo tal y como nosotros. A mí me gusta esa manera de pensar para que entendamos que también las plantas son parte de este universo. Cuando uno salía al campo de niño, yo me acuerdo, pues íbamos marcando plantas, árboles, les hacíamos cortaditas. Bueno, y no faltaba el enamorado yo nunca lo hice. que iba y grababa en la penca de un maguey su nombre, ¿no? Un corazoncito con flechas. Y todo eso nos parecía inocente, o sea, no pasaba nada. Yo cuestionaba que mis amigos de la infancia pues mataran un lagartijo con una resortera o un pájaro, porque pues a mí me dolía, y eran, digamos, nuestros iguales en muchos sentidos. Pero no pensaba en el caso de las plantas. Incluso en las películas, no sé si has visto, que va el tipo por la selva con un machete cortando todo. Sí. O sea, inútilmente. Abriendo pues, camino. Abriendo camino. Entonces la cantidad de daño que está haciendo es enorme y cada vez lo sabemos más. No sé si la gente que nos escucha conoce una plantita que se llama la mimosa. Ajá. Sí, esta es una plantita que sus ramitas tienen hojas como palmeadas, como si fuera un helecho, pero hojas muy chiquitas. Esta plantita, si se le acercan, cierra sus hojas, cierra su ramita. Y hay un experimento que comenta Mancuso, cuando la primera vez que yo lo leí, que se hizo en la Francia de la época de la Revolución Francesa, de una planta de mimosa que subieron a una carroza. Sí. Y se fueron por las calles de París empedradas, y pues obviamente el traqueteo y el ruido y la vibración la afectaba, y entonces la mimosa cerró sus hojas porque percibía la posibilidad de un daño. Y lo fueron repitiendo varias veces hasta que llegó un punto en que la mimosa se acostumbró. Ya no lo hacía. Como si hubiera entendido que ese movimiento no le generaba peligro. Esto, por supuesto, en aquella época era imposible de resolver. Pero Mancuso y los que lo han seguido en esta área del conocimiento han demostrado que incluso las plantas pueden imitar ciertas conductas o bien aprender ciertas conductas. Aprenden. Uh-huh. Y las plantas incluso obligan a otras especies a establecer relaciones con ellas dependiendo de su naturaleza, de lo que requieren. Un ejemplo también que se conoce muy, muy bueno es el de que atrae, por ejemplo, a las hormigas. Y uno diría, ¿por qué atraen hormigas? Para que estén ahí viviendo sobre ella. Luego piensa uno, son plagas. No en todos los casos, y es que atraen a las hormigas. ¿Cómo las atraen? Produciendo compuestos dulces. Y entonces de esa manera las atraen. ¿Para qué? Para que las protejan de otros insectos. Entonces hacen esas cosas. O también hay hormigas que cultivan hongos y las plantas las atraen para que lleven esos hongos que forman interacción con la planta. Sí, exactamente. O sea, hay una serie de relaciones bien complejas que no son algo, ¿cómo se dice? Al azar, ¿no? Están establecidas porque las plantas hacen compuestos, atraen, se comunican con estas otras especies y establecen esas relaciones. O sea, y es porque las plantas quieren, digamos, ¿sí? Y efectivamente aprenden. Y eso justo es lo que les permite modularse y
y ajustarse a los cambios que puedan venir. Sí, ahora fíjate, nosotros hemos visto muchas plantas que imitan, por ejemplo, animales. Hay una orquídea que parece un murciélago, una hembra de murciélago. Hay otras plantas que tienen la forma como de un pedazo de carne, incluso el olor de un pedazo de carne. Ajá. Digamos, nosotros los biólogos asumimos que esto es un proceso de evolución darwiniana, es decir, ha habido tantos cambios al azar que uno de estos cambios pues finalmente tuvo ventajas. El que se parecía al murciélago, pues la planta fue polinizada, por murciélagos. Ajá. Y se conservó esa forma. Eso es lo que hemos pensado siempre. Sin embargo, a raíz de estas investigaciones nuevas de la conducta de las plantas, podemos incluso pensar que la planta, voy a decir ahorita conscientemente, pero no imaginen la conciencia de humanos, por favor, la planta cambió su forma porque le daba ventajas. Así es. Y esto, incluso, pues ya lo hemos platicado, mi mamá lo observó en un amor de un rato, que ella cultivaba amor de un rato, que le regaló tu abuela, por cierto. Un amor de un rato del color rosita, alguien me dijo fucsia hace poco, fuchsia o algo así, muy bonito. Y le regalaron mi hermana una amor de un rato blanco. Pero al rato, el amor de un rato blanco se estaba manchando de rosa. Si uno revisa los resultados de los trabajos de los neurofisiólogos, parece ser que no es casual, sino que hay movimiento de unas secuencias en el genoma que se llaman transposones para que se recupere el color, porque el color le da ventajas en la polinización. Claro, porque y luego es que las flores blancas en realidad no son tan blancas. Esa es una condición. Es lo que nosotros vemos. Sí, es más bien, esa es una condición no tan sí, puede ser no ser ventajosa. Hay las que son, pero puede no ser ventajosa precisamente porque los polinizadores no las van a ver igual. Sí, porque están junto a la planta de colores. Sí. Entonces, a eso voy. Como si la planta se hubiera percatado que la rosa tenía más visitantes que ella, y entonces empezó a cambiar el color. Este fenómeno se conoce muy bien, de hecho es una secuencia como un virus que se mueve. El asunto es cómo se mueve. Siempre hemos pensado que el movimiento es totalmente al azar. Sin embargo, cada vez hay más evidencias de que las células, no solo las plantas, sino incluso nosotros, pueden mover por factores externos, por ejemplo, por estrés. Eso se sabe en casos de depresión, de esquizofrenia, donde en humanos, donde el estrés permanente produce la movilización de transposones que generan precisamente la depresión y generan la esquizofrenia como una manera de salir del problema, como una manera de protegerse. Sí, perder, digamos, la percepción muy consciente del ambiente para defenderse. Pues parece ser que las plantas también lo hacen y hay muchas evidencias al respecto. Sí, luego también hay esta otra cuestión que uno pensaría que somos la cúspide de la evolución y que nuestros genomas son lo más acabado. Pues no, resulta que si comparamos los genomas de las plantas con los genomas de los animales y de los humanos, sus genomas son mucho más grandes. Y complejos. Mucho tiempo, cuando se descubrió y en nosotros ocurre igual, que la mitad de los genomas, en muchos casos, no siempre, pero mucho de este ADN, se le decía antes basura porque no traía como secuencias codificantes. No sabíamos que a las que les diéramos un sentido, ¿no? Decir, pues ¿para qué sirve eso? Y entonces empezó diciéndoles DNA basura, mal dicho. Porque ahora sabemos que ahí existen una serie de secuencias que tienen que ver con elementos móviles, así se les llama, y que son muy importantes para adaptaciones rápidas y para estos cambios que no pueden durar, no pueden esperar un tiempo muy largo de evolución darwiniana. De evolución darwiniana, precisamente, que tienen que responder más rápidamente al cambio, y eso implica en la interacción con el medio y al cambio de los factores como el clima, ¿sí? Y entonces,
Pues las plantas tienen eso, tienen genomas muy grandes. El genoma más grande que se conoce en un organismo es de una plantita que está en Japón. Sí, que es varias veces más grande que el del humano. Sí, y ahí está, y dicen, ahora todavía se dice que eso es muy extraño y porque además tiene mucha dificultad. Tendría que, cuesta más copiar ese ADN para reproducirse, pero lo hace. Y entonces, ¿por qué gasta tanta energía? Porque tiene un genoma tan grande y qué significa eso, ¿no? Y entonces, bueno, ahora ya nos queda más claro que como si hay organismos sintientes, se les dice, entre los animales que nosotros creíamos que teníamos rasgos de comportamiento que eran humanos propios y ahora sabemos que no, que hay muchos rasgos de comportamiento que son también del reino animal, pero en las plantas también hay comportamiento, hay aprendizaje, hay sensibilidad en varios niveles y manipulan también al ambiente, a las especies que están a su alrededor. A ver, casi estamos por terminar, pero nosotros percibimos el dolor porque tenemos receptores, nociceptores se les llama, que detectan daños y entonces nos duele como un mecanismo de protección, de defensa. Si nosotros comparamos estos receptores de daño y pensamos en plantas, son muy diferentes. Ahí están. Son los mismos. De hecho, vamos a decir, el sistema inmune básico que tenemos nosotros, que se le llama innato, es exactamente compuesto de lo mismo que el sistema inmune innato de las plantas. Aparte tenemos otro sistema, el nuestro se le llama adaptativo, aparte. Las plantas tienen otro también que es diferente, pero lo básico que son esos receptores de percepción a daño, a estrés, a patógenos que las están invadiendo, son los mismos tipos de receptores. Sí, bueno, eso también nos puede sacar una segunda conclusión. Ya saben, la primera conclusión fue que las plantas también sienten, también se estresan, también se comunican como nosotros. Cuando usted se come una manzana y le va a dar la mordida, lo va a ver diferente. La manzana se estresa y empieza a intentar defenderse. Lo que pasa es que nosotros somos tan voraces que no le damos tiempo, pero lo puede observar. Entonces, a partir de ahora, empieza a ver a sus plantas de manera diferente y, por supuesto, no las dañe. Muchas gracias, Guadalupe. Terminamos. Gracias. Hasta luego y síganos buscando en saber más. Hasta luego.